Miramos, pero ¿qué vemos? El cielo se hace espejo. ¿Qué buscamos en él? Te invitamos a encontrar tus propias preguntas en este ciclo de filosofía y astrología con Andrés. En esta charla queremos traer a escena la relación con el otro y cómo podríamos trabajarlo desde la astrología. En principio, diríamos, está asociado al planeta Venus, a la casa 7, al signo de Libra, también Mercurio, también Urano, que son funciones psicológicas que nos permiten tomar conciencia de lo vincular y de cómo nos vinculamos, cómo interactuamos con la otredad. Los signos de Géminis, de Acuario, ¿no? Los signos de aire. Pero bueno, al margen del elemento aire, de sus planetas, ¿a qué nos referimos? Primero con vincularnos, ¿qué es vincularse? Y después el otro como representación, como huella, como reflejo, como ausencia. ¿En qué lugares y de qué maneras nos encontramos con el otro? ¿Y qué vendría a ser el otro? Partimos de la siguiente base. Podemos observar el afuera, dispersar la mirada en el mundo. Y vemos que está poblado de un montón de objetos, sonidos, colores, formas, que hay una totalidad que tiende al infinito. Hay una cierta cantidad de objetos, formas, inabarcable, y que observar una forma es como rescatarla de ese fondo homogéneo, hacer un recorte y traerla a la luz, traerla a la presencia, hacerla aparecer. Simplemente me estoy refiriendo a que la conciencia es un acto que hace aparecer un objeto como si sobresaliera, resaltara de un fondo homogéneo donde se pierde, como una biblioteca enorme, poblada de libros. Todos los libros quedan como disueltos en una totalidad, como una playa llena de arena. Ahora, desde el momento que rescatamos cierto libro o tomamos un puñado de arena, es como que eso cobra identidad, sobresale de esa homogeneidad. Esto que nos introduce en la temática del otro aporta grandes cuestiones. En principio, cómo el otro, dentro de un mundo poblado de personas, de individuos, de acciones, de deseos, de estímulos, ¿qué es ese otro que se recorta de esa totalidad homogénea y sobresale? Y cómo nosotros, o hay algo en la interioridad que interactúa con ese recorte, lo identifica y proyecta en él, cuantiosas necesidades, deseos, anhelos, ilusiones. Y ahí empieza una interacción con ese otro. La pregunta es, ¿interactúo con ese otro o simplemente ese otro es un soporte como una percha donde yo proyecto, arrojo mis necesidades, mis falencias, mis ilusiones? Esto implica un montón de cuestionamientos. Por un lado, cuando estoy con el otro, ¿estoy con aquello que el otro es como esencia o simplemente estoy con lo que quiero ver del otro? Esto es interesante plantearlo. Lo toman autores como Levinas,
También lo toca Derrida en la gramatología. Yo, sin ahondar mucho en estos autores, sí quiero ponerlos en la superficie para ver y pensar qué hacemos con el otro. Algo que me parece muy interesante de Levinas y que después tiene mucho que ver con la astrología es que la gran dramática del otro justamente es que es otro. Y como otro es inaccesible. Lo que uno inocentemente quiere hacer con ese otro es traerlo a mi territorio, traerlo a mis condiciones. Y ahí es donde el otro desaparece como otro. Y termino dominándolo. Y todo esto inocentemente. Es como apropiármelo. Si nosotros observamos las acciones del ser humano, lo que busca históricamente es apropiarse. Se apropia del medio ambiente, se apropia, no sé, del agua, busca las leyes que funcionan en la naturaleza y genera conductas, tecnologías, acciones para transformar a partir de esas leyes con ciertas condiciones en otras. Apropiarse sería tomar las propiedades, incorporarlo, asimilarlo. Y en un punto, sin darnos cuenta, solemos hacer esto con las mascotas, nuestra familia, objetos, la imagen. El ser humano, en la medida en que no tiene esta conciencia, este darse cuenta de lo que hace con el otro, inocentemente lo apropia, lo hace como una pertenencia. Desde ese momento el otro dejó de ser otro. Y ahí es donde se produce una fusión. Ya voy a hablar del vínculo, pero esta fusión hace que se pierda el vínculo. Y lo único que quedo es yo, apropiado de mis necesidades para justificarme en mis deseos. Esto puede ser uno de los caminos. Otro de los caminos, que es también una apropiación del otro y que plantea Derrida, es que del otro, la forma, ¿no?, de encontrarnos con el otro es generar un campo en común. Ese campo en común es el lenguaje. El lenguaje permite que seamos iguales en este momento y de esta forma. Y nos encontramos en el lenguaje. Pero la forma de apropiarme de ese otro es justamente dentro del lenguaje llevarlo a mis intereses, a las temáticas que yo tengo presentes, que yo deseo abordar, o donde yo me siento cómodo, que hablan de mí. Entonces el otro termina de nuevo con inocencia viniendo a mi territorio y yo termino dominándolo dentro del lenguaje. Entonces, en lugar de ser un punto de encuentro al lenguaje, es un territorio donde yo cobro identidad y anulo al otro. Nuevamente, las temáticas del otro. Entonces, después uno dice ascendente en Libra. Necesito aprender a través de experiencias con el otro. ¿De qué estaré hablando? Bueno, en esta dialéctica del otro, del yo, todas estas temáticas se ponen a flor de piel. Y fíjense lo siguiente, esto que bueno, puede resultar un poco abstracto, yo lo voy a tomar, voy a hacer un salto un poco improvisado en función de lo que estoy escribiendo, con un concepto que se desarrolló y que estuvo muy presente en la Edad Media. Se llama la transubstanciación, que era el acto por el cual Jesucristo en la última cena convierte el vino y el pan en su cuerpo y en su sangre. Esto se llama transubstanciación, es decir, la transformación del Espíritu Divino en materia. Y esto fue un tema candente a lo largo de la Edad Media porque apareció un monje abad que después incluso fue perseguido y demás,
que dijo, Radberto se llamaba, que verdaderamente la Eucaristía, como se llama, no era un acto simbólico, verdaderamente aparecía en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, lo que uno recibía era el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo, y que no importaba qué percibían nuestros sentidos, qué veíamos, no importaban las reflexiones inteligentes, la razón, lo que importaba era la fe. Si uno tenía la suficiente fe, no importaba qué veía, qué se mostraba ahí, lo que importaba era que estaba recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Fíjense que esto es un materialismo extremo y que llevó a muchas corrientes sectarias de la iglesia a mirar esto como casi un canibalismo. Pero esta fue la corriente que se impuso durante mucho tiempo, que no se prestaba a confusión. Ese ritual que en la iglesia católica, donde te dan la hostia para repetir ese momento sagrado, no era nada simbólico, era algo concreto y material. Del otro lado, en la otra corriente, aparecía otro monje, Escoto Eurígena, que fue asesinado por sus propios monjes, que decía justamente que no, que era algo simbólico, una representación de algo divino que se daba acá en la tierra, y que eso no era el cuerpo de Cristo ni la sangre de Cristo, sino una representación, algo abstracto, que después se lo va a llamar el nominalismo. Claro, Escoto fue pero masacrado por el espíritu de la época, incluso fue considerado hereje, etc., porque era un concepto para ese momento demasiado complejo, era una abstracción de la materia. Y esta temática, que me parece que por un lado sí es antigua y demás, pero que me parece muy interesante para replantearnos la relación con el otro y qué nos representa el otro. Desde un punto, el otro es un cuerpo con ciertas circunstancias, con un nombre, con ropa, que tiene hambre, sed, necesidades, que se mueve, acciona. ¿Y ya? Pregunta uno, opción. Opción 2, el otro es una energía, algo abstracto, que desciende a la tierra y que me hace puente para que yo me conecte con esa energía. Digamos, las dos alternativas son extremas y los llevo al extremo justamente a propósito, ¿no? Para ver lo capcioso, ver la trampa, el acertijo que hay detrás. Porque la respuesta no es ni uno ni lo otro. Uno quisiera creer, puede ser que no, que el otro es un significado profundo de la vida y que trae energía y que a través del otro nos conectamos con la sensación de totalidad y nos iluminamos y con el otro ascendemos a un plano diferente. Y es verdad en cierto sentido y en cierto aspecto y puede darse. Por ejemplo, el sexo tántrico va a buscar convertir cierta energía del mamífero salvaje, el combustible que nos echa a andar, en una energía espiritual. Y eso es con el otro. Y a través de ciertos ejercicios y de ciertas técnicas, uno puede transformar esta energía primordial en energía espiritual. Qué lindo sería pensar esto en nuestras relaciones sexoafectivas, pero también en nuestros vínculos de amistad, familiares, en donde se pone en juego cierta cualidad energética, a veces de conflicto, a veces de temáticas que nos exigen cosas de nosotros que quizás no sabemos bien dónde las tenemos, no sabemos cómo darla, no sabemos cómo accionar, y que bueno, ese vínculo nos está proponiendo algo distinto, algo diferente, algo superador de uno mismo. Y a veces uno se asusta, se escapa. ¿Qué nos propone el vínculo?
Entonces, observemos todas las temáticas que viene trayendo el otro. Nos puede llevar a una totalidad divina casi, en un contacto cara a cara con algo trascendental. Puede llevarnos a la completitud, a sentirnos, pero también nos trae un conflicto permanente de tener que acceder todo el tiempo a algo diferente de mí. Si yo me quedo en mí, esto es una trampa dialéctica. Parecería que todo estuviera perfectamente bien, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Pero ir al otro y generar un vínculo es siempre un salir del yo, y como tal es ceder, perder algo de mi yo, para ir transformándome en un nosotros. Una pequeña y permanente muerte del yo narcisista que quiere por una entrega, un ceder territorio, ceder deseos, porque siempre que hay un otro hay que ceder. Claramente que el intercambio hace que en este ceder gano, lo que es, digamos, dentro de una naturaleza donde el más fuerte domina al más débil, donde el más poderoso se come al más frágil. Pensar que la forma de ganar en un vínculo de amor es entregándose y cediendo, parece que va en contra de este sentido común del mamífero que pelea por sobrevivir. Entonces esto nos va a replantear, las cosas entonces dentro de un vínculo cobran una inteligencia diferente. ¿Hasta dónde? Uno lo puede pensar en su vínculo con la mascota que ama, con un hijo, con una planta con la cual circula mucha afectividad. Y va a ver que uno está continuamente entregando. Agarra a su mascota y le da de comer y le dedica un tiempo y no espera mucho a cambio. Y digo el mucho entre comillas, a propósito. Lo mismo de una planta. Quizá la planta es un arbolito que me da una sombra donde yo puedo hacer la siesta y ya. Pero uno da, a un hijo uno da, como se encarga simplemente de entregarse. Después la vida es inteligente. Entonces esto sería una forma del vínculo. Pero también es cierto que nuestro templo y lo que nos han dado a cuidar es el cuerpo. Y que el alma viene a un cuerpo. Y que el cuerpo es lo que tengo para sostenerme acá, en la realidad, en estas reglas de juego. Y que si mi cuerpo no está bien, todo lo demás son teorías. Es decir, todo lo que hablamos del vínculo trascendente que nos eleva a una esfera superior, donde sentimos la totalidad, si tengo un cuerpo que está herido, si tengo fiebre, si tengo, una enfermedad, todo eso se desvanece, se convierte en teorías. ¿Cómo es posible que el cuerpo sea tan sensible, tan delicado, para después generar todos los vuelos que quiera generar? Es decir, si el cuerpo no comió y registra hambre, o no hizo sus necesidades y fue al baño, y no descansó y no pudo dormir en toda la noche, al margen del otro y de las teorías del otro, hay algo inmediato que nos ancla a la realidad más cruda. Y esto es lo que ha generado tantas incógnitas. Uno a veces puede tener epifanías de conexión con lo sagrado y lo divino y meditar muchas horas. Y muchas prácticas ascéticas, tipo ayunos y demás que nos llevan a un contacto con esferas trascendentes, aún más allá. Y estos se generan muchos vínculos. Pero todo eso se desvanece, se rompe, se hace añicos
si el cuerpo, este templo sagrado que tenemos, no está más o menos acorde a las circunstancias. Y lo mismo podemos decir del otro. En este encuentro, cuerpo a cuerpo con el otro, es donde en verdad suceden las cosas. Cierto que los tiempos nos están llevando a modos vinculares más abstractos, virtuales, perfectos. Pero hay algo que aún conserva la naturaleza corporal, que es el cuerpo a cuerpo. Y si bien de ese otro podemos tener ideas, conexiones a otra dimensión, perfecto, lo que nos llega como primer elemento es el cuerpo. Y en el cuerpo del otro es donde descansamos. Y el contacto del cuerpo con el otro me baja a tierra. Y uno puede tener respecto al otro todas las fantasías, todas las proyecciones que guste, abrir un portal de películas y plantearse respecto al otro todos los cuestionamientos. Ahora bien, en el cuerpo a cuerpo se terminaron todas las teorías. Acá aparece la carne, ¿verdad? Como que somos carne, huesos, sangre, pelos. Es como hay algo ahí bien básico que nos baja inmediatamente a lo más terrenal y hace que uno en un punto sea de manual, predecible, corporal. Y el cuerpo también como algo sagrado, ¿por qué no? Algo biológicamente que busca al otro para sentirse también. El disfrute con el otro convierte dos cuerpos en unidad. Fíjense el acto sexual, por ejemplo, o un abrazo con un ser muy querido. Se genera casi una esfera donde uno entra en el otro y se convierte en una totalidad. Esta búsqueda de totalidad con el otro es nuevamente retornar a la esencia divina, a lo sagrado. Entonces, volviendo a la transubstanciación, a este concepto que he abierto, nuevamente todo esto que fuimos hilando es para pensar las distintas posiciones que adoptamos con el otro. Porque el otro como madre o padre es un modo del vínculo. El otro como hermano, amigo, primo es otro modo del vínculo. El otro como pareja es otro modo del vínculo. El otro como imagen, como ausencia, son distintas formas vinculares. ¿A qué nos referimos con lo vincular? Que esto, la idea es desarrollarlo en otro audio, porque abre un montón de perspectivas. Pero un poquito vamos a introducirlo. El vínculo es donde el yo deja de ser yo y el otro deja de ser otro, y ambos se transforman en algo distinto, un abstracto. Esto se ve en las matemáticas. El yo no es el yo y el otro no es el otro. El vínculo es algo superador de las diferencias. Es como un tercer cuerpo que hace que las diferencias se superen y se trasciendan. De hecho, el vínculo anula las individualidades. Es muy simple. Cuando yo estoy en mi casa, solo, hago esto, hago aquello, me visto de un modo, como determinadas cosas. Ahora viene otra persona, sea quien sea. Fíjense que según la persona van a cambiar mis comportamientos. Y ya no hago lo mismo, no como lo mismo, no me visto igual. Entonces, el vínculo transforma las alteridades en algo que las supera. Aprender la conciencia de que somos seres vinculares es empezar a entrar en otra dimensión. Entonces, seamos un cuerpo meramente carnal
un extremo. El otro extremo. Seamos almas que captan vibraciones y energía a planos sutiles, al margen de las posiciones que adoptemos en ese vaivén. Sí sabemos que con el otro nos transformamos en algo diferente. Y esa diferencia se vive como un ceder, como un perder en un nivel, como un dejar. Y ahí en otro nivel se vive como un recibir, como un encontrar. Y ahí está el vaivén. En la transformación de algo diferente a mí mismo, que sin embargo es lo que soy. Y esa diferencia es lo que me da identidad. Por eso, si yo me quedo encerrado en el ego, en el yo, en mi individualidad, puedo dar hasta, 15. Ahora, desde el momento que tengo un vínculo, tengo otro vínculo, ya no soy una isla flotante encerrada en sí misma. Ya soy varios cerebros, varios corazones, varios cuerpos. Entonces se genera una potencia donde puedo generar 350.000. Porque todo se ha potenciado. Porque cuando uno entra en una red vincular, el yo se reencuentra en un nosotros que lo excede por todos lados. Es impensado los poderes que tiene el yo cuando se vincula en las otredades. La era de Acuario nos está empezando a mostrar este camino y a enseñarnos que la forma de crear, de construir, de expandir, no es el yo típico del superhéroe o de los genios científicos, artistas de otros tiempos que, perfecto, lograron lo que lograron, sino que hoy nos habilita redes virtuales que no son de nadie, impersonales, donde uno se contacta con toda una red vincular que lo trasciende, lo despersonaliza, lo lleva de acá, de allá, y que bueno, eso es lo que genera. Pero ¿en qué medida se permite esta generación? En la medida en que este yo cede, se entrega, pierde en ciertas cosas para ganar en otras. Todo esto es un desarrollo de conciencia. Dentro de la astrología, la casa 3, la casa 7, la casa 11 traen los primeros escenarios donde generamos experiencias para mostrarnos, para ver cómo nos vinculamos, y a su vez las cualidades asociadas al aire, a los planetas regentes de estos signos de aire, a cierto Mercurio, a cierto Venus, a cierto Urano, habilitan esta forma vincular que voy a ir generando. Pero fíjense lo siguiente, que todo entramado vincular, sea con el otro, la pareja, sea grupos de amigos, sean redes, va de la mano con un centro, y ese centro es solar, y que es la conformación de un eje y de un equilibrio que dice yo soy yo. Y a partir de este yo, que es el centro al cual siempre retorno como el centro de gravedad, es donde uno se vincula. Sin la construcción de este yo, de una identidad que dé cuenta de sí mismo, lo que tendemos a hacer es a perdernos. Nos perdemos en el otro, nos perdemos en las amistades, nos perdemos en las redes, nos despersonalizamos. Por eso ahí está de nuevo la dialéctica. Si meramente nos quedamos en el cuerpo, la forma de vincularnos es una, la que sea. Si nos elevamos a lo trascendente, la forma de vincularse cambia, es otra. Pero esto también puede llevarnos a territorios perdidos. Por eso es continuamente un diálogo entre el centro que se reconoce, la identidad, el cuerpo que es el templo en el cual habitamos en esta realidad,
el alma que nos lleva a los lugares trascendentes, y el otro que continuamente nos está trayendo a un territorio prometido. Así notemos, como para cerrar, que lejos de una explicación de cómo nos vinculamos, la astrología se puede convertir también en una herramienta, en una llave para reflexionar respecto al vínculo y a qué es este intercambio con la otredad. Miramos, pero ¿qué vemos? El cielo se hace espejo. ¿Qué buscamos en él? Te invitamos a encontrar tus propias preguntas en este ciclo de filosofía y astrología con Andrés.